Bien, buenas noches con todos. Gracias por estar nuevamente aquí en compañía de la doctora Erika García Paza para disertar. Nos va a traer el tema del día de hoy que se llama Independización de Predios. Quiero agradecer al Consejo Regional, al director regional de Bienestar, el arquitecto Fernando Labrincaro por las coordinaciones realizadas con registros públicos y a la arquitecta Patricia Flores Zapata, la directora regional de Asuntos Tecnológicos también, que nos acompaña hoy en representación del Consejo Regional. Buenas noches, doctora Erika. ¿Cómo está? Hoy día una larga jornada para también absolver algunas consultas, como el día de ayer, después de que haga su presentación. La dejo en el uso de la palabra, doctora, puede habilitar su micro. Y estamos todos prestos a escucharla nuevamente. Tengan ustedes muy buenas noches. El día de hoy vamos a tratar el tema de independización de predios. Aparentemente es un tema corto, pero tiene muchas aristas. He tratado de presentar el día de hoy alguna de ellas. Posiblemente no entremos a profundidad a todo, pero vamos a hacer un recorrido por lo que básicamente tenemos nosotros acogida en cuanto a inscripciones en el registro, ¿no? Empiezo estableciendo el marco legal sobre el cual se va a desarrollar el día de hoy esta exposición. Primero que nada, nuestro reglamento, que es el Reglamento de Inscripciones de Registro de Predios, en el artículo 58 y siguientes, bueno, en la última parte he tratado de mencionar lo que es parcelación, que son artículos anteriores al artículo 58, pero están dentro del mismo capítulo, ¿no? La ley 27157, que ayer lo hemos tratado en el tema de lo que es regularización de fábrica, ¿no? Su reglamento, el Decreto Supremo 035-2006, vivienda. La ley 29090, que también desde el día de ayer nos acompaña, porque todo tiene que ver con el tema básicamente de predios urbanos, ¿no? El Decreto Supremo 0289-YUS, establece los requisitos, pues, mínimos para el tema de subdivisión municipal. Está vigente, se ha ido recogiendo a lo largo de varias normativas, y en base a este decreto supremo, también nuestro reglamento establece requisitos para el tema de independización en caso de subdivisión municipal. Lo vamos a ver más adelante. Ayer también les hice mención respecto a la ley 27333, que es una ley que se da para complementar, ¿no? La ley 27157 en el tema de regularización de edificación. Cuando esta regularización de edificación necesita actos complementarios, como el tema de subdivisión, el tema de prescripción, título supletorio, lo que tiene que ver con saneamiento de propiedad, o el tema de rectificación de área, ¿no? Y que complementa a su vez también los asuntos no contenciosos de competencia notarial. ¿Por qué? Esta ley amplía el ámbito de competencia de los notarios para algunos aspectos que antes estaban destinados o estaban bajo la competencia exclusiva de los jueces. Hoy en día, en caso de predios urbanos, el notario tiene determinadas competencias, ¿no? Como en el tema de prescripción adquisitiva de dominio, título supletorio, rectificación de área, y en supuestos muy tasados, ¿no? Siempre es bueno hacer una diferenciación, porque para muchos independización y subdivisión son sinónimos o significan lo mismo. Pues el reglamento de inscripciones de registro de predios y también la ley 29090 ya establecen de manera taxativa la diferencia que hay entre ambos términos, ¿no? Así, en respecto a la independización, pues en estricto es el acto para nosotros, para el registro, ¿no? Que consiste en abrir una partida registral por cada unidad inmobiliaria resultante de ¿qué? De una desmembración de terreno, pues, con edificación o sin ella, o como consecuencia de la inscripción de una edificación sujeta al régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva, propiedad común, o al régimen de independización y copropiedad, ¿no? Que son regímenes especiales. Ahora, lo que es cierto y es un requisito
obligatorio en su presentación al registro es que todo título que va a dar mérito a la independización debe contener el área de cada uno de los predios que se desmembra, y en su caso, el área remanente, con precisión de sus linderos, medidas perimétricas, además acompañando todos los documentos para cada tipo de predio, pues no resultan siendo los mismos, no hay que ver la clase de predio que se trate. Ahora, estas modalidades de independización en el registro son amplias, ¿no? Pero las más usuales, las menciono ahora, son la independización del lote urbano, ¿no? La independización del lote urbano con regularización de edificación, la independización proveniente de un régimen especial de propiedad exclusiva, propiedad común, o un régimen de independización propiamente dicha y copropiedad, ¿no? La independización de predios rurales y la independización de bienes del Estado. Cada una de ese tipo de independizaciones tienen sus propios requisitos y están regulados en el reglamento o en las normas especiales que para el efecto existen, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia la independización con la subdivisión? ¿No? La subdivisión, pues, en estricto también es un acto que se produce fuera del registro, por eso lo dice acá, es el acto que se produce en esfera extrarregistral, mediante la aprobación por la municipalidad respectiva respecto al fraccionamiento del terreno, o de facto, es decir, cuando el usuario de hecho, ¿no?, mediante la construcción de edificaciones independientes, susceptible de incorporarse al registro mediante procedimiento de regularización, pues ello también es una subdivisión, pero es una subdivisión de hecho. El propietario del terreno construyó y esa edificación ha determinado que solo el predio, pues, coexistan ya no un predio como lo tenemos inscrito en el registro, sino dos o más. Pero ¿qué va a determinar ello? No es la voluntad del propietario en el terreno, sino es la existencia misma de la edificación con antigüedad que establece la norma. Ya dijimos ayer, hoy en día es hasta edificaciones finalizadas hasta el 31 de diciembre del año 2016. Ahora, la subdivisión implica el fraccionamiento del predio matriz y su ejecución registral, es decir, la consecuencia de ese acto fuera del registro, es lo que va a tener como consecuencia la independización de porciones resultantes, que van a dar origen a un número de partidas para cada predio. Cada predio va a ser independiente con su propio número de partidas. Esta definición de independización está en nuestro reglamento de inscripciones al registro de predios. Ahora, ¿qué características tiene esta subdivisión? Es un trámite meramente municipal, la subdivisión de derecho, ¿no? Como la norma establece. Es extrarregistral, implica dividir en dos o más inmuebles un predio matriz, ¿no? Y registralmente, ya lo interno, que es la independización en sí, implica aperturar una partida registral para cada sublote en el que se ha dividido el predio matriz. La consecuencia para el predio matriz es pues que se va a cerrar y van a permanecer vigentes en el tiempo las partidas con los lotes resultantes. Ahora, ¿qué va a dar mérito a la inscripción? ¿Cuál es el título? Nosotros denominamos título a lo que ustedes denominan en la práctica expediente, ¿no? Nosotros le asignamos un número de asiento de presentación y el contenido de la documentación que ustedes presentan para nosotros es el título, ¿no? La independización de un predio urbano, con edificación o sin ella, se efectúa por el solo mérito de los siguientes documentos. El primer requisito, pues, es el formulario único de habilitación urbana y la norma es clara, el anexo F. ¿De qué norma estamos hablando? La 29090. Y plano municipal de subdivisión y planos debidamente sellados y visados. ¿Por quién? Por la municipalidad que aprueba la subdivisión, donde se precise el área, linderos y medidas perimétricas de cada uno de los sublotes resultantes. Otro requisito, y esto está recogido en el Decreto Supremo 08-2089 de antigua data, del año 89, imaginen ustedes, ¿no? Que para el caso de predios urbanos ha establecido, y nuestro reglamento lo recoge también como tal, la presentación de planos y códigos de referencia catastral de los predios resultantes, o la constancia negativa de catastro, a que se refiere el Decreto Supremo, ¿no?
conforme corresponda. Si es zona catastrada referencialmente por la municipalidad, pues será el certificado, el plano y el código de referencia catastral de cada predio resultante. Y si es una zona que la municipalidad no lo tiene catastrado referencialmente, el negativo, ¿no? Ahora, otro requisito es el documento privado con firma certificada notarialmente, en el que conste el consentimiento de los copropietarios. Esto en el caso de que no hubieran intervenido en el trámite de subdivisión. Es cuando el predio pertenece a más de un propietario. El día de ayer mencionaba que la declaratoria de fábrica es considerado un acto de administración. En consecuencia, lo único que se pide es la participación mayoritaria de los copropietarios. Pero en el caso de la independización, que ya implica cerrar la partida matriz y aperturar nuevas partidas, traen consecuencias tanto en el ámbito registral como en el ámbito extrarregistral, pues se requiere la intervención conjunta de todos los copropietarios. Ahora, ellos tienen de dos caminos: o intervienen en el trámite municipal, es decir, firman las solicitudes y todos los documentos, y la municipalidad así lo va a indicar, ¿no? Lo indica normalmente, sea en resolución o en los formularios, o de lo contrario, si no han intervenido todos, pues al registro van a presentar un documento con firma certificada de todos los copropietarios que no han intervenido. Ahora, ¿qué sucede en el caso de independización respecto a terrenos que cuentan con edificación, con fábrica? En el caso que el terreno a ser independizado cuente con declaratoria de fábrica inscrita, debe describirse la fábrica correspondiente a cada lote a independizar. ¿Quién lo describe? Es la municipalidad. No, lo va a describir a través de los planos, qué es lo que corresponde a cada sublote, qué edificación corresponde. Y con mayor razón cuando en el registro, y como sucede en muchos casos respecto a predios antiguos sobre todo, no existen documentación técnica o planos, ¿no? Porque antiguamente, es bueno comentar, se han inscrito fábricas donde solamente se presentaban o formularios o escrituras públicas antiguas donde se describían los ambientes y áreas, pero no hay una información gráfica, no existe información gráfica respecto a estas edificaciones, fábricas. Ahora, otro tema que es importante mencionar es la subdivisión de predios configurados como quinta. ¿Qué sucede con aquellos predios que se subdividen, pero los lotes resultantes necesitan para el acceso a un área común? Bueno, cuando la resolución municipal autoriza la subdivisión de predios que se configuran como quinta, para independizar las unidades inmobiliarias que conforman, es decir, los sublotes que conforman esta subdivisión, debe inscribirse previamente el reglamento interno de propiedad exclusiva y propiedad común, o el reglamento interno de independización y copropiedad. Para la inscripción de este reglamento interno no constituye acto previo a la declaratoria de fábrica. ¿Por qué el reglamento hace mención a ello? Al tratarse de una fragmentación de terrenos, de una desmembración, y es terreno, la norma es clara, no requiere reeditar la inscripción de fábrica. Ello es un trámite que viene de la vía municipal. Estamos hablando de la vía municipal, que es la vía legal, la vía ordinaria. Ayer les dije que lo extraordinario era la regularización, porque son situaciones que vienen de facto, vienen de hecho, ¿no? El usuario no ha cumplido con el trámite regular, ya está con la edificación realizada y la norma le da la posibilidad que lo haga directamente en el registro. Pero cuando se trata de un terreno que no tiene edificación y el usuario quiere independizarlo como quinta, pues definitivamente directamente en el registro sin edificación no lo va a poder hacer por regularización. Entonces, en este supuesto, y es la excepción a la existencia de edificación, el registro acoge la inscripción de reglamento interno sin necesidad de inscripción de fábrica, ¿no? Ahora, otro tema también que se ha ido, vamos a decir aclarando en el tiempo, al ser dos actos distintos, la subdivisión que nace y se genera en la esfera extrarregistral y la independización, que es un acto interno ya del registro por el que se aperturan partidas registrales para predios resultantes, pues anteriormente, por el acto mismo de la subdivisión se cobraban derechos registrales. Hoy en día este tema ya ha quedado zanjado.
El acto mismo de subdivisión no genera el cobro de derechos registrales. Lo que genera es la consecuencia de ese acto de subdivisión, que es la independización. Pues por cada predio es que el registro cobra y aplica las tasas registrales. Más por el tema de subdivisión en concreto como tal, como esa autorización municipal, esa resolución municipal, ese acto administrativo, el registro pues no cobra absolutamente nada, porque no en sí como tal ese acto no se inscribe, no lo incorporamos al registro, sino la consecuencia del acto, ¿no? Ahora, el supuesto excepcional, les decía, el supuesto excepcional de la subdivisión es la subdivisión que se realiza dentro del proceso o del procedimiento de regularización de edificaciones de la ley 27157. Les manifesté el día de ayer y hoy se los complemento. Se da la ley 27157 que no estaba clara en estos temas. Luego la ley 27333, que es la ley complementaria de la ley 26662, que regula los asuntos de competencia notarial, incorpora una serie de actos como asuntos no contenciosos, ¿no? Para que el notario tenga competencia y de esta manera complemente todos los actos necesarios para el tema de regularización de edificaciones. Esta ley es del año 2000, ¿no? Ahora, para el tema que nos compete, bueno, es bueno mencionar que esta ley pues trata el tema de subdivisión, el tema de prescripción notarial, título supletorio, rectificación de área, acumulación, ¿no? Pero el tema que nos ocupa el día de hoy es el tema de la subdivisión, que en el artículo 4 viene regulado conjuntamente con la acumulación. Ayer también les manifesté que por la regularización, así como se puede independizar, es decir, subdividir el predio, como consecuencia de lo que se constata en físico por parte del verificador, también se puede acumular, sin necesidad de hacer el trámite municipal o ir a sacar requisitos adicionales. No, la ley 27157 lo permite. Ahora, para la acumulación o subdivisión, lo establece así textualmente la ley 27333, de unidades inmobiliarias se realiza mediante el formulario registral a que se refiere la ley 27157. ¿Qué formulario? Ya les dije, ese formulario número 1, pudiendo también formalizarse por escritura pública de conformidad con el artículo 2010 del Código Civil, en cuyo caso deberá presentar al registro como parte notarial únicamente el formulario registral debidamente llenado. Para la inscripción de la acumulación o subdivisión no será necesario ningún trámite administrativo municipal o de cualquier otra índole. ¿Por qué? En un tema normal de subdivisión, pues al registro se deben presentar los documentos que expide la municipalidad, ¿no? A la fecha de dación de la ley era la resolución municipal, planos visados y los certificados, el plano y código catastral de los predios resultantes o la constancia negativa de catastro. O lo mismo que para la acumulación, ¿no? La solicitud de propietario, los planos visados y el código de referencia catastral del predio resultante. Requisitos municipales. Esta ley, el artículo 4, establece pues que en caso de regularización, estos requisitos no son necesarios, ¿no? Con lo cual sigue manteniendo pues el tema de regularización, esa excepcionalidad que le ha dado la propia norma. Ahora, el artículo 7, ¿no? Establece, de la ley 27333, establece, pues, para la institución de registros públicos, en las regularizaciones tramitadas al amparo de la ley 27157 y de la presente ley, no será exigible para inscripción en el registro la previa autorización administrativa o municipal de su división o independización de terreno. Lo dice expresamente. Si había dudas hasta la lectura del artículo 4 o 5, lo dice expresamente la misma ley, ¿no? No requiere mayor trámite municipal. Además, el registro por el solo mérito del acto de regularización de edificación procederá a la desmembración o segregación de las unidades inmobiliarias objeto de regularización. Ojo, estamos hablando de unidades inmobiliarias objeto de regularización, no como muchas veces se pretende a través de regularización de edificación, cuando en un lote de terreno, en un polígono donde solamente hay una edificación de una habitación, el propietario quiere fraccionarlo en seis partes, y piensan que porque regulariza ese ambiente dentro del polígono,
pues automáticamente está en el derecho por la regularización de fragmentar el terreno en las partes que él considera. Para eso no está la ley 27157 ni la 27333, porque la competencia exclusiva y excluyente en este supuesto, cuando se trata de terreno, es de la municipalidad. Y la municipalidad lo va a autorizar siempre y cuando cumpla pues con los parámetros urbanísticos, ¿no? O las normas internas que ellos tienen. Entonces, la condición para este tema de la subdivisión excepcional de facto de hecho por la existencia de edificación es que la edificación traiga como consecuencia la fragmentación de este terreno, de tal manera que de ser uno solo, pues pase a ser dos o más terrenos independientes, y que en el registro, con terrenos con edificación estamos hablando, ¿no? Y que en el registro se genere una partida para cada uno de ellos. Ahora, además de estos documentos, de los documentos que se requiere, y el día de ayer se los mencioné en el tema de fábrica, como es el formulario, el plano de localización y ubicación, el plano de distribución, en las declaraciones juradas, recordemos que ahora son declaraciones juradas, no declaración jurada de cumplimiento de parámetros, la declaración jurada de no estar dentro de las causales de improcedencia de la edificación, hay que adicionar a ello la presentación de los planos de independización en el que conste el área, linderos y medidas perimétricas, tanto de la porción a independizar como del área remanente. Y eso está establecido en el artículo 41, y el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, ¿no? Básicamente este requisito de certificado se los manifesté, lo tomamos para ver naturaleza del predio nada más. Ahora, hay otro tema. Muchas veces el verificador constata la existencia de edificación, pero de la propia realidad de la edificación se puede constatar que el predio tiene dos o más, o ha sido por la coexistencia de la edificación fraccionado en dos o más predios totalmente independientes. Y en ese sentido, hay jurisprudencia, cito una que es relativamente antigua, porque hoy en día, pues, todos, si el verificador si ve la existencia de dos o más predios, los independiza, ¿no? Y ahí no hay mayor problema, pero en algunos casos se han quedado así en las partidas. Entonces, hay resoluciones en el sentido que establecen la procedencia, ¿no? Es decir, que resulta procedente admitir la solicitud de su división con posterioridad a la inscripción de regularización de una edificación, siempre que existan elementos que permitan establecer que la edificación declarada en vía de regularización, es decir, lo que consta en el registro, el título archivado, conlleva el fraccionamiento de hecho del predio urbano matriz. En ese caso sí se puede regularizar y solicitar al registro, pues, que por cada predio resultante de esa edificación que fracciona o fragmenta el terreno en dos o más, se pueda pedir la independización. Ahora, esto por el trámite normal, ¿no? Ahora, la ley 27157 también establece regímenes especiales, ¿no? Y en este sentido vamos a hablar pues de la independización de unidades inmobiliarias sujetas tanto al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común y al régimen de independización y de copropiedad. Establecen el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, lo que antes se denominaba régimen de propiedad horizontal. De repente aquellos que ya tienen una relativa experiencia ya anterior a la vigencia de la 27157 han trabajado mucho con este régimen de propiedad, propiedad horizontal, perdón. Para el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, es el régimen legal que se constituye sobre una edificación o conjunto inmobiliario conformado por varias secciones de propiedad exclusiva y de propiedad común, plasmado en un reglamento interno. Ahora, este régimen jurídico supone la existencia de una edificación o conjunto de edificaciones. Están integradas por secciones inmobiliarias de dominio exclusivo, pertenecientes a distintos propietarios. Es una de las condiciones que podría no serlo la jurisprudencia, ya esto sí lo ha aclarado, ¿no? Y bienes y servicios de dominio común, lo cual sí es necesario para la constitución de este régimen.
que además deben contar con un reglamento interno y una junta de propietarios. Ojo, la junta de propietarios como tal, como su nombre lo dice, es cuando ya respecto a las unidades de propiedad exclusiva existe una pluralidad de propietarios, ya, es decir, ya tienen distintos dueños, no es solo el constructor, el promotor, quien edificó, sino el conjunto de, sino vamos a ver, aquí sino ya varios propietarios, ellos son los que van a constituir la junta. La jurisprudencia ya en este sentido también ha zanjado ese tema. Para que haya una junta de propietarios debe haber pluralidad, 2 o más, ¿no? Les decía, pues aquí es obligatorio este régimen. ¿Para qué? Para los edificios de departamentos, sea de uso residencial, comercial, industrial o mixto. La condición para este régimen básicamente es que los pisos sean superpuestos. Y aquí es bueno también que les diga que la jurisprudencia, es decir, la segunda instancia, ya les expliqué al respecto, ha establecido que no se puede arbitrariamente por el deseo del propietario constituir o aplicar este régimen cuando no se dan estos factores configurantes para la existencia de este régimen. Lo mismo que les decía respecto a la subdivisión. De hecho, cuando no hay edificación, ¿no? Lo mismo. Si no se dan las condiciones, pues el usuario no podría, si bien lo pide el registro, nosotros rechazamos hoy en día ese pedido. ¿Por qué? En experiencia, y muchas veces lo comento, a veces en la verificación que realiza el profesional que está autorizado para ello, el verificador, a veces por no atribuirle carga a los lotes resultantes, le aplican el régimen especial, este régimen especial, cuando si uno verifica no existe nada común entre las secciones de propiedad exclusiva, no están ni superpuestas ni nada parecido. ¿Y qué pasa? El usuario de a pie adquiere una de las secciones de propiedad exclusiva y posiblemente la subsiguiente, que si es un lote en sentido estricto no está sujeta a ningún régimen especial. Yo tengo en experiencia, en registro, más de 15 casos, no siendo exagerada, donde el usuario que ha pretendido acumular el predio, el régimen especial, más el predio que es terreno, no ha podido. ¿Por qué? Porque si bien en el predio que adquirió bajo un régimen especial no comparte nada con las demás secciones de propiedad exclusiva, la desconfianza es algo que aflora en las personas hoy en día, ¿no? Y los demás titulares de las secciones de propiedad exclusiva jamás quieren firmar ningún documento, o tanto para extinguir un régimen que es inexistente, que no existe en la realidad, o simplemente no podemos acumular un predio de un régimen especial y un lote que está totalmente independiente, ¿no? Entonces, en ese sentido, aparentemente al inicio le hacen un favor al usuario, pero le trae consecuencias posteriores a quienes entren al tráfico jurídico de los bienes, es decir, a los futuros adquirientes, que pueden perseguir distintas aspiraciones para los predios que adquieren, ¿no? Una de ellas, la acumulación. Como les digo, la experiencia, he visto muchos títulos, no exagero si serán unos 15 que se han quedado en el aire porque los usuarios no han podido hacer absolutamente nada respecto al régimen especial, que indebidamente en su oportunidad el verificador, por un tema de liberarse de cargas, les ha hecho constituir al titular, al propietario inicial del predio, ¿no? Entonces, el otro régimen especial que establece la ley 27157 es el régimen de independización y copropiedad. Quiero retroceder un momento. Para el tema de propiedad exclusiva y propiedad común, que está regulado en la misma ley 27157, lo que la ley establece es la participación mayoritaria de los propietarios para algunos temas respecto a los bienes comunes, ¿no? En cambio, el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común se rige por las reglas del Código Civil en lo que se refiere a la copropiedad. En este sentido, este régimen de independización y copropiedad supone la existencia de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva, que son susceptibles de ser independizadas, y además la existencia de bienes de uso común, sujetas al régimen de copropiedad regulado en el Código Civil,
Las unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva comprenden necesariamente el terreno que ocupa cada una de ellas. ¿Qué quiere decir? Si yo le aplico las reglas del Código Civil a los bienes de propiedad exclusiva y propiedad común, ¿qué dice el Código Civil respecto a la copropiedad? Que las decisiones sobre el bien común se adoptan por unanimidad. ¿Qué quiere decir? Si todos los propietarios de las secciones de propiedad exclusiva no están de acuerdo respecto a las zonas comunes, bienes comunes, áreas comunes, no se hace absolutamente nada, ¿no? Se ligan al 100% en todo lo que compete pues, para el tema de los bienes comunes. Y necesariamente las secciones de propiedad exclusiva, repito, comprenden el terreno que ocupa, ¿no? Este régimen puede ser aplicado ¿en qué caso? En caso de quintas, manifesté la subdivisión tipo quinta, pues no, pero el terreno le va a pertenecer siempre al propietario. Las casas en copropiedad, ¿no? Centros, casas en copropiedad, ¿cómo qué? Casas que tienen de repente las entradas, jardines o cocheras comunes, ¿no? Pero que el terreno que ocupa la casa es exclusivo, el terreno y la edificación, ¿no? Centros y galerías comerciales o campos feriales, qué sé yo, un mercadillo, o un centro comercial donde los stands son exclusivos y abarca el área del terreno y todo lo que le corresponda estar, bueno, que la municipalidad le permita, y los pasajes, el área de servicios higiénicos, qué sé yo, o la fachada son bienes comunes, ¿no? Y otras unidades inmobiliarias, así lo establece la norma, con bienes comunes. Ahora, siempre que estén conformadas por secciones de un solo piso, ¿no? O que de contar con más de un piso, todos los pisos pertenezcan a un mismo propietario. Claro, se supone que desde el terreno, y así lo establece la norma, es común y todo lo que se proyecta verticalmente sobre él, pues le pertenece al propietario, ¿no? Y aquí lo dice claramente, ¿no? Siempre que pertenezcan a un mismo propietario, los pisos superiores se proyecten verticalmente sobre el terreno de propiedad exclusiva de la sección. Ahora, para la independización de unidades inmobiliarias sujetas al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, o de independización y copropiedad, al registro se presentan los siguientes documentos. Ojo, tengamos presente lo siguiente. Hemos dicho que para la existencia de estos regímenes necesariamente se requiere la existencia de edificación. ¿Ya? La edificación, es decir, la fábrica es el acto previo necesario que debe estar inscrito o de no estar inscrito puede ser presentado conjuntamente con lo que a continuación voy a indicar. ¿No? El documento privado suscrito por el propietario del predio, con firma certificada notarialmente. Él o los propietarios en caso de copropiedad, recordemos que son todos, en el que se describa el área y linderos y medidas perimétricas de las secciones de dominio exclusivo y de los bienes comunes regulados en el reglamento interno. El plano de independización que grafique las unidades de dominio exclusivo y las de las zonas comunes. Muchas veces presentan los planos que grafican las unidades de dominio exclusivo, pero no presentan los planos de las zonas o áreas comunes. Pues también es requisito presentarlo. Y estos deben estar autorizados por profesional competente con firma certificada del notario. Ayer me preguntaban, en caso de la regularización de una edificación, ¿qué es lo que debe legalizar? Me dijeron así, el notario. Ojo, en la fábrica es todo en la regularización, es el formulario, son los planos, por parte del notario y verificador. Dijimos el día de ayer que las declaraciones juradas solo firma del verificador, pero si adicionalmente al acto de regularización de edificación le vamos a añadir la independización por la existencia de un régimen especial de independización o copropiedad o de propiedad exclusiva y propiedad común, pues se le va a adicionar el documento suscrito por el propietario con firma certificada del propietario. Aquí solamente la certificación notarial es del propietario, no del verificador. Y los planos de independización, ¿no? De las unidades de dominio exclusivo y zonas comunes autorizados, y en estos planos de independización solo va la firma del verificador, del profesional en este caso,
ir certificada notarialmente. Del profesional, de los propietarios, no. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces para cada sección de propiedad exclusiva y para cada sección o área común, elaboran un plano, y en cada uno de los planos firma el verificador y firman los propietarios. A veces propietarios, copropietarios son 30, los 30 y las 30 certificaciones por plano. La norma no establece que en el tema de la independización en los planos, la certificación de los propietarios sea necesaria. Si el propietario lo quiere, pues bueno, pero es un gasto adicional, ¿no? Lo que la norma establece que quien debe certificar la firma en esos planos de independización es el profesional, el verificador. ¿Ya? Creo que por ahí va la pregunta de ayer, hoy pongo puntos sobre ello. Además, el reglamento interno. Ese reglamento interno es el conjunto de normas que van a regular, ¿no?, las relaciones de los propietarios de las secciones de propiedad exclusiva y el uso de las secciones o áreas comunes, las responsabilidades, obligaciones, el porcentaje de participación de cada uno de ellos, la forma en que va a funcionar la junta de propietarios, y además de ser el caso, la primera designación del presidente de junta de propietarios cuando hay una pluralidad de propietarios. Ahora, este reglamento interno, su formalidad, pues, es que es con firma certificada notarialmente. Pues un documento privado con firma certificada notarialmente del propietario. En este caso es del propietario. ¿Requiere que se certifique firma en el reglamento interno del profesional que autoriza los planos, que elabora el expediente? No, es de los propietarios. Este reglamento interno, el requisito mínimo, la formalidad mínima que establece la norma es documento privado con firma certificada notarialmente. ¿Podría hacerlo por escritura pública? Lo podría hacer por escritura pública también el propietario. Y ya eso pasa por la decisión que adopte el propietario, ¿no? Bueno, en el tema de reglamento interno, sí, muchas veces es materia de observación el hecho de que no se establezcan claramente o se delimiten las áreas o bienes comunes, ¿no? Independientemente de los regímenes que se trate, pues en el caso del régimen de independización y copropiedad, es recurrente que siempre indiquen que el terreno es común, y hemos manifestado que el terreno en ninguna circunstancia va a ser común en un régimen de independización y copropiedad. Lo único que será común respecto a ese terreno es el área que ocupan las zonas o bienes comunes. En lo demás, las secciones de propiedad exclusiva hemos dicho que van a comprender necesariamente el área de terreno que ocupan. Y es recurrente que en el reglamento interno siempre establezcan pues que el terreno es como causal de observación, que no se identifiquen plenamente las áreas o bienes comunes, causal de observación, que en un régimen de independización y copropiedad donde se establezca que hay un muro medianero que tiene una dimensión, no se haga la deducción respecto a las secciones de propiedad exclusiva, de tal manera que cuando uno suma área, el área excede. Entonces, todos esos aspectos tienen que ser verificados a efecto de que ingrese correctamente la inscripción en el registro, ¿no? Ahora, también el día de ayer, por eso lo he adicionado, el día de ayer me preguntaron respecto a la independización, ¿no?, de terrenos rústicos en áreas urbanas, vamos a ver, en áreas urbanas o entendí de áreas de expresión urbana. Entonces, en nuestro reglamento, en el artículo 56, establece claramente los requisitos para el tema de la parcelación, ¿no? ¿Qué es la parcelación? La parcelación no es otra cosa que la partición de un predio rústico en dos o más parcelas, ¿no? Y que necesariamente van a tener que contar con áreas superiores a 1 hectárea. Esto está regulado en la ley 29090. Ahora, no es una innovación de la ley 29090. Siempre se ha establecido, tanto el Reglamento Nacional de Construcciones, y lo digo siempre, y el Reglamento Nacional de Edificaciones, para ustedes es su Biblia, también lo sé, ha establecido que en el tema de fragmentaciones de terrenos que no son urbanos, es decir, que están fuera del área urbana,
pero que están en zona de expansión urbana o que mantienen la calidad de rústico porque no han pasado por un proceso de habilitación, hay una norma que es imperativa y los predios resultantes no pueden ser menores de 1 hectárea. Entonces, ahora, muchos me dirán, y en el registro, muchas veces las municipalidades transgreden esta norma que es imperativa, ¿no? Y autorizan independizaciones por áreas menores, ¿no? Son actos administrativos y llegan al registro. Pero ahora, también la 29090 establece la existencia de un planeamiento integral, ¿no? El planeamiento integral, y que forma parte del proyecto de habilitación urbana, este planeamiento es calificado por una comisión técnica. Para cuando el área por habilitar está comprendido en el plan de desarrollo urbano y o zonificación y no coliden con zonas habilitadas o zonas que tienen el destino urbano propiamente, ¿no? Cuando se realiza la independización o parcelación de un predio rústico según la modalidad correspondiente, establece nuestro reglamento. El artículo 62 de nuestro reglamento de instrucciones de registro de predios establece que la independización sin cambio de uso, ¿qué quiere decir? Por más que la municipalidad lo está aprobando y es un predio rústico, va a mantener aún que se va a crear partida para cada uno de los predios resultantes, va a seguir manteniendo la condición de rústico. Dejará de ser rústico cuando pase por un proceso de habilitación urbana, ¿no? Ahora, ubicado en área de expansión urbana, se efectúa por el solo mérito del formulario único de habilitación urbana, con el anexo correspondiente. ¿Cuál es el anexo correspondiente? El anexo E, con el número de resolución de autorización y el plano municipal de independización o parcelación debidamente sellado y visado, debiendo precisarse en estos últimos el área, linderos y medidas perimétricas, tanto de la porción independizar como del remanente. Ahora, nosotros en la partida registral dejamos constancia de la falta de inscripción de planeamiento integral aprobado por la municipalidad, salvo que simultáneamente con la inscripción de esta parcelación nos acompaña la resolución de aprobación de planeamiento integral y nos solicitan la inscripción de este planeamiento, ¿no? Les traje para mencionar una resolución, que es la 670 del 2011, donde la segunda instancia de registrar no es precedente, observancia obligatoria es una resolución, establece que para admitir la inscripción de parcelación de un predio rústico situado en área urbana o de expansión urbana, se requiere como título la presentación de los documentos a los que se refiere el artículo 28.2 del Decreto Supremo 024/2008 Vivienda. Y aquí esta resolución precisa que las parcelas deberán tener el área que indica el artículo 5 del título 2 de las habilitaciones urbanas del Reglamento Nacional de Edificación. Esto es una mayor de 1 hectárea. ¿No? Hasta aquí he tratado de consolidar todos aquellos aspectos que son resaltantes desde mi punto de vista en el registro y que con los que ustedes trabajan más día a día, ¿no? Manifesté al inicio de la exposición todos aquellas posibilidades de independización. Hablamos de independización del lote urbano, ya lo hemos dicho, por subdivisión municipal o la subdivisión de facto por regularización a través de la ley 27157, que implica la regularización de edificación, ¿no? Sin intervención municipal y con intervención de verificador. La independización como consecuencia de la existencia de un régimen especial, sea de propiedad exclusiva y propiedad común, o de independización y copropiedad. Y la independización en zonas de expansión urbana de predios rurales. No es tema de hoy la independización de bienes del Estado, que tiene su marco jurídico particular, ¿no? Bueno, quedo en todo caso para las preguntas del día de hoy respecto a este tema. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por su exposición. Vamos a leer ahora las preguntas que están en el chat para poderlas contestar. Carlos Alberto Jara pregunta, para una construcción de 4 pisos que va a ser entregada en calidad de herencia a cada hijo, ¿qué trámite se realiza inicialmente? ¿Independización o subdivisión? Hemos dicho, y lo manifiesto, que si la existencia de las unidades va a tener la necesidad de sobreponerse a una a otra, el régimen especial, el único que calzaría en este caso,
es el régimen de independización, de propiedad exclusiva, perdón, y de propiedad exclusiva y propiedad común. Pero el acto previo en este régimen especial es la existencia de la edificación, es decir, la declaratoria de la fábrica. El primer acto en el registro sería la inscripción de la fábrica. Y posteriormente a ello, la constitución del régimen, que implica la existencia de un reglamento interno, la existencia de planos de independización firmados por profesional competente y la solicitud del o los propietarios con firma certificada notarialmente. Ok, el arquitecto Zavala pregunta, ¿podemos independizar predios rurales que se encuentran dentro del área de expansión urbana y que no cuenten con designación de parámetros urbanos? ¿Cuál sería el procedimiento de la inscripción en registros públicos? La parcelación. Parcelación. Pero ojo, que estos predios, por norma imperativa, deberían contar con un área mayor a 1 hectárea, porque si lo que se pretende es independizar por menores áreas y ya están dentro del área de expansión urbana, tendrían que pasar por un proceso de habilitación. Al menos ese es el espíritu del Reglamento Nacional de Edificaciones, y eso es lo que también ha recogido la Ley 29090, ¿no? Y ya ahí se establece la intervención de la municipalidad. Ok, muchas gracias, doctora. La arquitecta Irina Delgado pregunta, ¿en caso de una vivienda bifamiliar, ¿se aplica independización con reglamento interno? Cuando me hablan de vivienda bifamiliar, ¿me quieren decir a nivel horizontal o sobrepuestas? 2 niveles. 2 niveles. Necesariamente la existencia de un régimen especial que es propiedad exclusiva y propiedad común, donde el terreno va a ser común y las secciones de propiedad exclusiva que se superponen sobre el terreno van a ser áreas exclusivas, descontando las áreas comunes, ¿no? Como son pasadizos, accesos, estacionamientos en caso de ser comunes, no lo sé, las áreas de retiro, qué sé yo. Ok, muchas gracias. El arquitecto Rosillo Herrera, José Luis, pregunta, si la naturaleza del predio es fácilmente verificable en el registro, ¿es necesario adjuntar el certificado de parámetros o zonificación y vías? Cuando se refieren a fácilmente verificable, lo que sucede es un tema. Nosotros en el registro, vamos a ver, el tema de las fábricas, el acto como fábrica en sí no es un tema que recurra a catastro, es un acto que el área de catastro no lo verifica, lo ve directamente el registrador. El registrador debe contar con los elementos necesarios. ¿Cuáles son los elementos en primera mano cuando el registrador califica? Es la partida registral. Si la partida registral yo verifico que un predio está inscrito como rústico, pues necesariamente voy a requerir para ver la naturaleza del predio, cuanto menos, y aplicarle la normativa, porque recordemos los 3 supuestos especiales para aplicarle la 27157, o es que se trate de un predio urbano, o es que el predio o cuente cuanto menos con el proyecto de habilitación urbana aprobado, o que siendo rústico en el registro, en la municipalidad esté como urbano. ¿Y quién nos va a dar esa información? Es la municipalidad. Ayer también lo manifesté, sea a través del certificado de parámetros urbanísticos o sea a través del certificado de zonificación. Pero también que constancia que estos certificados no deben dejar duda, porque les puse como ejemplo que la municipalidad venía dando certificados de parámetros urbanísticos en la zona, por ejemplo, de Los Ejidos, pero dejaba una clara observación, que el predio iba a cumplir con esos certificados de parámetros urbanísticos cuando pase por el proceso de habilitación urbana, mientras tanto seguía teniendo la naturaleza de rústico. Entonces, aquí a todas luces el predio sigue siendo rústico, yo no le puedo aplicar la 27157, ni menos la ley 27333, menos la competencia notarial para los procedimientos que han sido materia de ampliación al notario, ¿no? Correcto, correcto. Bruno Sánchez Patiño pregunta, ¿una independización de un predio rústico ubicado en zona de expansión urbana según el Reglamento Nacional de Edificaciones y la Ley 29090 señala que no es posible independizar áreas menores a 1 hectárea? Sin embargo, ¿sí?, a nivel notarial se realizan escrituras públicas vendiendo a terceras personas áreas menores. ¿Por qué se da si la norma no lo permite y qué solución hay en esos casos para que se puedan independizar estos predios rústicos ubicados en zonas de expansión urbana? Ese tema ya es un tema que debería contestarlo directamente el notario, ¿no?
Ahora, lo que yo entiendo que el notario se está asegurando un derecho de propiedad, pero ante la existencia de una futura habilitación, que es en ese caso donde recién se va a poder atribuir un área específica, un lote, una manzana, qué sé yo, lo que corresponda. Pero la norma es expresa, lo he repetido ahora al inicio, se los he dicho al final, hay un marco normativo imperativo que está recogido tanto en el Reglamento de Construcciones, el Reglamento Nacional de Edificaciones, que es el vigente, la 29090, y establece que si un predio está inscrito como rústico o es rústico y está en área de expansión urbana, debe pasar por el proceso de habilitación, y solo a través del proceso de habilitación podría darse la transferencia, la existencia de áreas menores a 1 hectárea. Porque recuerden que un proceso de habilitación trae como consecuencia que se aporten obligatoriamente áreas cuando se habilitan lotes para uso urbano, áreas para educación, para salud, para recreación, bueno, para equipamiento, qué sé yo. Entonces, lo que la norma persigue es que no se burle ese tema de los aportes, ¿no? Y que además las habilitaciones sean planificadas, ¿no? Tanto para el tema de vías, qué sé yo. Entonces, si ese es el supuesto, tendría que pasar por un tema de habilitación. Ahora, Ok. el reglamento lo ha recogido, nuestro reglamento lo ha recogido en aplicación a la 29090, pero también en el mismo sentido, ¿no? Claro, le deja la competencia a la municipalidad y es el funcionario que autoriza, el que asume la responsabilidad. Ojo, y el incumplimiento de una norma imperativa puede traerles hasta consecuencias penales, ¿no? De repente no en el momento que expide el acto, pero ojo que las sanciones penales tienen su tiempo de duración, ¿no? Que se podría perseguir al funcionario que autoriza, cualquiera lo puede denunciar también. Entonces, son temas delicados, ¿no? Hay normas que son de obligatorio cumplimiento, y uno de esos tipos de normas son las normas imperativas, y la naturaleza del Reglamento Nacional de Edificaciones, que son normas imperativas. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Así es, doctora, muchas gracias. El arquitecto Zavala Ro vuelve a preguntar, ¿se pueden independizar los aires de una edificación a pesar de que no exista un acceso, ¿no? O escalera o una proyección de escalera en los planos de independización? No. Necesariamente para la independización de áreas de aires, se tiene cuanto menos que garantizar la existencia del área proyectada que va a servir de acceso, del cajón de escalera que se va a proyectar cuanto menos, para el acceso a este segundo nivel. Si no hay cuanto menos la existencia de esa área delimitada, no se puede independizar. Correcto, muchas gracias. Marcos Ayón pregunta, ¿el término subdivisión también se utiliza para predios rurales dentro de la expansión urbana o usan el término de independización? No, el término para el área de predios rurales en expansión urbana es parcelación. Para predios urbanos es subdivisión, por eso lo mencionaba al último, ¿no? Para que tengan la diferencia. Cuando un predio está en área de expansión urbana, no se trata de una subdivisión, sino de una parcelación. La consecuencia finalmente en temas prácticos puede ser la misma, ¿no? Lo que estás haciendo es fragmentando terrenos. Pero la diferencia es que en tema legal es que la subdivisión es un acto exclusivo para predios urbanos. La parcelación para predios rústicos en zona de expansión urbana, ¿no? Claro, trae sus consecuencias, mientras que la subdivisión requiere cumplir con áreas mínimas establecidas en el plan de desarrollo urbano, qué sé yo, igual la parcelación ya le ha puesto una limitante, el Reglamento Nacional de Edificaciones y la 29090, independientemente de la municipalidad que se trate, el área mínima es 1 hectárea, y eso queda ahí, ¿no? Okay. Antonio Chiroque Inga pregunta, ¿el mínimo de área de subdividir un lote sin obras? Me imagino que quiere saber el mínimo de áreas de subdividir un lote sin obras. El mínimo de área lo establece cada municipalidad, ¿no? Cada municipalidad lo tiene establecido. Nosotros en el registro no les establecemos un mínimo porque la municipalidad es lo que es quien maneja las áreas mínimas para autorizar la existencia. De acuerdo claro. a sus planes de desarrollo, ¿no? Claro. Ok. El arquitecto Alburquerque La Puble pregunta, ¿en una independización los planos solo lo firma el verificador responsable? En una independización por régimen especial, sí. Solo sea por régimen de independización o por propiedad, propiedad común, solo el verificador, sí. Ok.
El arquitecto Bobadilla pregunta, ¿una vivienda de 2 niveles donde el segundo nivel tiene acceso directo de la vía pública a través de una escalera, ¿se puede independizar el primer y segundo nivel sin reglamento interno? No. Si yo pretendo independizar el segundo piso, necesariamente se va a tener que contar con la existencia de reglamento interno, porque tanto el primer y el segundo piso se van a sostener sobre el terreno, y el terreno, al sostener 2 o más secciones de propiedad exclusiva, va a tener que ser común. Claro. Es imposible independizar sin existencia de reglamento interno. Y continúa preguntando, ¿y cómo quedan los ductos de ventilación? Son áreas comunes. Comunes, claro. Claro. Bien. Elmer Reyes Vigo pregunta, ¿cuál es la normatividad vigente para predios del Estado o de entidades del Estado? Normatividad vigente para predios del Estado. Me imagino que para independizarlos. Ya, el Decreto Supremo 130/2001-F ha sido modificado por el Decreto Legislativo 1076. Ahorita no lo tengo exactamente porque no ha sido materia de exposición, pero sí tiene su marco jurídico propio. Ahora, la modificatoria que ha sufrido el Decreto Supremo 130 ha determinado que para cada, o está determinando que, ojo que está por reglamentar, ¿no? Como siempre se da una norma y no se puede aplicar porque no se reglamenta. Correcto. ¿No? Entonces, ya va a pasar ya casi 2 años y todavía no sale el reglamento de esa modificatoria. Pero sin perjuicio de ello, lo que esta modificatoria trae como consecuencia es que cada tipo de entidad tenga su propio camino en el tema de saneamiento de sus bienes. Entonces, por ejemplo, a las municipalidades, esta norma modificatoria del 130 las obliga a ir por su propia ley orgánica de municipalidades y respetar el derecho en caso de que haya bienes inscritos, de los titulares con derecho inscrito, cosa que en anterior oportunidad, bajo el estricto, bajo la aplicación del 130, o para otras entidades por la 26.512, la ley 26.512, que también ha sido, que esta ha sido derogada, se permitía tomar cualquiera de los caminos, ¿no? Y muchas veces no se respetaba el derecho del titular inscrito. Hoy en día, esta modificatoria, el 130, sí, obliga a que si el predio está inscrito, va a tener que ir la municipalidad por el camino del derecho común, es decir, ir a comprarle o sanear con el titular con derecho inscrito, ¿no? Ok, correcto. Gracias, doctora. Pregunta Wendy Chininín, ¿son inscribibles los aires de una sección? Son inscribibles los aires de los aires. Hoy en día se permite, hay una interpretación que ha hecho la segunda instancia registral, pero no como independización. Van a quedarse en la partida matriz, se puede reservar, o en la partida correspondiente, los aires y la reserva de estos aires. Sí se puede dejar mención, pero que esos aires vayan a traer como consecuencia de independizar, o los aires de los aires, no pueden traer como consecuencia la apertura de una partida. Recordemos que la única posibilidad de poder independizar áreas que en estricto no tengan edificación existente como tal a la fecha de independización, solamente es a través del mecanismo de la predeclaratoria de fábrica y prereglamento interno, pero que la autoriza la municipalidad, ¿no? Y con las consecuencias que ellos puedan traer y por el tiempo de duración que establece la norma, que es 1 año y 1 año prorrogable, y hasta que venza el tema de la licencia, ¿no? Es hasta donde se puede prorrogar. Ok. Giselle Negrón pregunta, ¿una desmembración de un predio rústico es igual que una independización o subdivisión? Una desmembración de un predio rústico, ya estamos hablando del tema de expansión urbana, de fuera de expansión urbana, No lo precisa. Habría que ver en qué supuesto me está poniendo, porque si es dentro del área de expansión urbana es lo que es una parcelación, y si es fuera, si es un predio rústico como tal, de naturaleza rústica y fuera del área de expansión urbana, es una independización, ahí no requiere un acto, bueno, requiere un acto administrativo, sí, a cargo de la entidad competente, en este caso es rural en zona catastrada y en zona no catastrada, el verificador catastral, pues, ¿no? La intervención de verificador catastral, y lo que sí es
necesariamente tendrán que presentar el certificado negativo de zona catastrada, que también lo expide pues, el ProRural, ¿no? Que es la entidad competente. Ujú. Y nos preguntan también cuál es el procedimiento para independizar un lote con acciones y derechos. Un lote con acciones y derechos se puede independizar. El tema es que se puede independizar a favor de todos los que tengan acciones y derechos sobre el lote. Y bueno, más o menos voy a suponer que se trata de esos predios donde hay 300, 400 o 500 propietarios de acciones y derechos. Si yo pretendo fragmentar ese predio, pues hemos dicho que al tratarse de bienes sujetos a copropiedad, se requiere la participación del íntegro de los copropietarios. Significa, si son 400 propietarios, pues los 400 propietarios deberán firmar la solicitud de independización, certificar su firma notarialmente, además de contar con los requisitos para la independización. Si es un predio en área de expansión urbana, pues la autorización municipal, la resolución municipal, los planos visados por la municipalidad, ¿no? Si es un predio fuera del área de expansión urbana rústico como tal, el certificado negativo de catastro de ProRural o el certificado catastral que debe pedir la entidad en caso de ser zona catastrada, ¿no? Habría que ver en qué supuesto está. La pregunta es amplia, pero en todo caso Claro. tenemos todas esas matices. Ok, doctora, muchas gracias. Jessica Palacios pregunta, la arquitecta Palacios pregunta, buenas noches, dice, en una edificación de 4 pisos, en el registro de predios ya existe la independización solo del 4º piso en 2 unidades inmobiliarias. ¿Puedo independizar los otros 3 pisos que quedaron en la matriz, estando el predio en zona monumental, con solo el informe técnico del verificador y los planos de independización? A ver, más que el tema de la independización, aquí pasa primero por el tema de la inscripción de la edificación. Recordemos que la ley de protección cultural, si es de antigua data, no es tan antigua que digamos, ¿no? Entonces ha habido, ya les dije que anteriormente en el registro se han hecho inscripciones sin existencia de documentación técnica, muchas veces solo por escritura pública. Entonces ha podido haber acceso a inscripciones, como comenta la arquitecta Palacios. Pero si pretenden independizar más secciones de propiedad exclusiva, lo primero que tendrían que hacer es regularizar el tema de fábrica. Ahora, si son edificaciones antiguas e independizaciones antiguas, asumo que el Ministerio de Cultura va a verificar ese tema y va a autorizar. Se requiere la autorización de todas formas del Ministerio de Cultura. Manifesté hace un momento y lo repito ahora, nosotros en el registro, y básicamente en estos temas, estos títulos no van al área de catastro. Quien los califica directamente es el registrador. Y nosotros calificamos con los documentos y con lo que tenemos en la partida registral. No podemos saltar ninguno de los requisitos. Sí, necesariamente cultura. Si es una edificación de data antigua, asumo que sí les va a dar la autorización, sea lo que han habido modificaciones posteriores, en cuyo caso la norma también les impide al Ministerio de Cultura, ¿no? Pues en todo caso ya tendrá que ser materia de evaluación por parte del Ministerio. Ok, muchas gracias, doctora. Las 2 últimas preguntas y nos vamos. Bruno Sánchez pregunta, ¿qué pasa con los predios que cuentan con características rurales en las partidas electrónicas? Sin embargo, en campo el predio matriz se ubica colindantes a viviendas, vías y servicios básicos, pero no cuenta con edificaciones permanentes dentro como para calificarlo como habilitación urbana de oficio. ¿Cómo se les cambia el uso rústico a urbano si, por ejemplo, dicho predio cuenta con 1000 metros cuadrados? ¿Se realiza sí o sí la habilitación urbana o se puede cambiar de oficio por la realidad física del predio, teniendo en cuenta que su autovalúo tributa como predio urbano? Bueno, ese tema lo califica la municipalidad, pero el hecho que esté colindante con vía o esté anexo no le da la obligación a la municipalidad de calificarlo como habilitación urbana de hecho. La habilitación de urbana de hecho establece la norma y es clara que está dada para zonas consolidadas, ¿no? Y si me dice no hay estructuras, no hay nada, pero a mi colindante hay una edificación o más allá hay una vía, eso no consolida el área.
¿no? Se ha visto, la experiencia también ha determinado que la municipalidad ha autorizado habilitaciones de oficio, sobre todo en esas áreas de copropiedad, pero finalmente no trae como consecuencia nada porque los propietarios no han podido regularizar el tema de la titularidad. ¿Qué pasa en estas áreas colindantes o áreas de expansión urbana? Muchas veces están comprados como acciones y derechos. Ya les manifesté hace un momento que cuando hay acciones y derechos, todos son propietarios de todo y nadie es propietario de algo en específico, al menos no legalmente, para los pactos internos, pero eso pues es fuera del registro. Para nosotros en el registro todos son propietarios de todo y si se quiere algún tipo de modificación deben intervenir todos, si son 300, 400 o 500 propietarios, son todos. Y ya les he dicho que la gente es desconfiada, muchas veces no quieren firmar. Entonces, ¿qué pasaba en estas habilitaciones urbanas? No voy a dar los nombres, pero lo que ha sucedido es que ya se ha habilitado urbanamente, se ha independizado el área de habilitación, tienen su lote, tienen su manzana. Ahora, nosotros no hacemos constatación física, se entiende que la municipalidad ha verificado, pero el tema es para sanear la titularidad, no hay forma. No hay forma porque no se ponen de acuerdo los 300 o 400 propietarios. Ahora en el interín aparecen herederos y otras situaciones muy particulares. De tal manera que en el registro siguen igual, sin identificar su titularidad, ¿no? Entonces es complejo el tema de adquirir predios que no están habilitados. Claro, 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 es entendible. Y la última pregunta, y nos vamos hasta mañana a las 8. El arquitecto Bobadilla pregunta, ¿se puede dividir un predio directamente ante SUNAR sin resolución municipal de subdivisión, no teniendo edificación existente? No, la condición para hacer la subdivisión directamente en el registro es que exista una edificación de hecho y que la existencia de esta edificación determine que el predio esté fragmentado en 2 o más porciones. Ya les dije que no es a pedido del usuario, no es porque el usuario construyó dentro del polígono un ambiente y quiere fragmentarlo en 8 o en 10, como en muchos casos se hace, pero no pasan en el registro porque rebotan, ¿no? Lo máximo que va a poder hacer es inscribir la declaratoria de ese ambiente y el terreno seguirá siendo uno solo porque no trae como consecuencia que el predio haya sido fragmentado con la existencia de esa edificación. Entonces, no hay manera de que directamente en el registro se pueda independizar sin existencia de edificación. Ok, muchas gracias, doctora. Le agradecemos a la doctora Erika García Pasa por el día de hoy habernos traído esta exposición y todas las soluciones a las preguntas y consultas de nuestros arquitectos y también otros especialistas que están aquí en el Zoom y en el Facebook. Doctora, muchas gracias. Gracias a mi Consejo Regional por estar presente el día de hoy. Nos encontramos mañana. Mañana tenemos el tema de rectificación de áreas, ¿verdad, doctora? Sí. Muy bien, muchas gracias, doctora. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Gracias. Nos vemos. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana. Chao. Gracias, doctora. Gracias a ustedes.